Hola, me llamo Sydney. He estudiado español por 7 años en la escuela. Cuando era en el sexto grado, era el primer año que estudiaba español en la escuela. El próximo año fui a la escuela secundaria y decidí estudiar español. En los grados sexto y séptimo tenía una clase de español cada otro día, pero los años después he tenido una clase de español cada día. Tengo mucha experiencia con español fuera de la clase. Con mi familia viajamos mucho a otros países. Hemos estado a España 2 veces, México muchas veces, la República Dominicana un tiempo y otras islas acerca de México y España. Estos son los países españoles que hemos estado. Cuando fui a los países, hablé mucho español con las personas indígenas. Era muy divertido usar mi español con personas que hablan español para sus idioma primero. Un viaje en particular cuando fui a Chuburná, México, con mi iglesia, para construir techos para las familias que no tenían un techo. Durante este viaje, era una de las únicas personas que hablaba español y necesitaba traducir para los otros miembros de mi grupo. Era una experiencia muy buena y divertida porque usaba mi español en el mundo actual. He aprendido mucho español durante mi viaje de español. Nunca habría pensado que yo sé mucho español cuando era joven. Durante los años he tenido muchos profesores. Algunos profesores eran profesores buenos y otros eran profesores malos. Pero he tomado el máximo de mis clases y profesores porque quería aprender mucho. Tengo muchos planes con español para el futuro y este es porque español es uno de mis clases favoritos. He aprendido mucho acerca de las culturas diferentes entre de los países españoles. Hay muchas semejanzas y diferencias entre de los lugares del mundo donde personas que hablan español viven. He usado mis habituales de habla español con mis amigas en mis clases y otras clases en mi escuela y he usado mi español para comunicarse con personas indígenas en otros países cuando visitaba los países. Fuera de la clase, he visto un poco películas o telenovelas en Netflix con mi hermano, porque mi hermano estudia español también. Escucho a mucha música de español en Pandora o YouTube. Escucho a este tipo de música cuando hago mi tarea o cuando estoy con mis amigas que estudian español también. Me gusta este tipo de música mucho porque lo es diferente y divertido para bailar con. En el próximo año voy a la Universidad de Colorado Boulder y planeo estudiar español con los negocios. Querré usar español en mi trabajo después de la universidad porque tener la habilidad de hablar español en el mundo ahora es un beneficio muy grande. Me gusta hablar español porque para mí lo es muy interesante y divertido. Me gusta tener la oportunidad para conectar con otras personas con un idioma muy bonito. Y es todo de mi viaje de español. Adiós.